rumbo de la mañana, esto es un país Y, particular. y por eso que uno se levanta todos los días a las 5 de la Así mañana. ¿Tú sabes lo que más me molesta? Mira, ¿Tú sabes lo que más me diablo. molesta? A propósito De del verdad que gobierno. hay que dejar que Mira, este país se lo lleven en mira, los tragos, como dice no. Manuel. sí, lo que quieren es No, eso. ¿Tú hombre. sabes lo que más me molesta? Diablo. ¿Tú sabes que hay una cosa que me molesta? Tenemos un invitado. Que la gente minimice estos debates al tema político, que la gente le quiera poner color a eso, que la gente no se da cuenta, óyeme, que le están cogiendo lo suyo y encima de eso, óyeme, ni siquiera ellos se dan cuenta, tienen tanta ausencia de categoría pensante que ni siquiera pueden verlo, le quieren poner un color a ese tipo de cosas. Vamos a continuar con nuestra primera entrevista del día de hoy, nuestro amigo y hermano. Para nosotros siempre es un honor conversar con Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, para hablar de la educación, tema importante, siempre lo será. ¿Cuál es la evaluación de este año 2022 y los retos y desafíos de la educación dominicana? Buenos días, Darwin, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Muy buenos días para ustedes y para toda la teleaudiencia. Darwin, está finalizando el año 2022. Si hacemos en retrospectiva una evaluación del año, hubo un cambio de ministro en el ministerio. Continuamos viendo con algo tan simple como las vacaciones de Navidad, una confrontación absurda, inexplicable entre el ADP y el ministerio. Si pudiéramos, Darwin, hacer una evaluación del año y quizás ver en perspectiva la educación dominicana de cara al año 2023, ¿crees que podemos tener esperanza de que haya alguna vía para encauzar la educación de este país y que de una vez y por todas termine de ser medianamente eficiente? Bueno, algo que tú mencionabas, primero, si miramos en retrospectiva el año 2022, que recordemos no es el año escolar, porque dado cómo está estructurado el calendario Sí, Sí. vamos Se a ver, frizó la Darwin. señal escolar, ahí. Sí, Sí. o sí, estamos Parece que teniendo tiene un problema de problemita un con la año conexión. conexión. calendario, pero el escolar sí hasta el mes de Darwin, junio del año. parece que Eso usted es tiene, importante tiene tenerlo problemas con la conexión. en Chequee cuenta, la pero en ese línea. año calendario, por cierto, un cambio de ministro, un cambio de estilo, no un cambio de política. Las prioridades siguen siendo enfocarse en la calidad. Ya Educa había planteado pensar la educación más allá de la pandemia y ahora acelerar los cambios es imperioso. Para eso se necesita a todos los actores a bordo y por eso nos apena tanto que en este momento se haya instalado este debate de que los docentes o algunos docentes sindicalizados estén pretendiendo cerrar antes sus actividades del cierre del año escolar, ya de un año escolar que va a ser de los más breves de la historia, porque como ya se pretende normalizar el ritmo de un año escolar, dado que la situación de pandemia en términos generales de lo que afectó logísticamente fue superado, solamente se planificaron 179 días de clase. Eh, Pensemos que países como Japón superan los 210 largamente, otros países en la región ya superan los 200 días y la República Dominicana aprobó un calendario de 179 días, lo que nos hacía ya advertir en el Consejo Nacional de Educación de que no se podía perder un solo día del calendario escolar. Imagínense si estamos terminándolo de manera injustificada unos días antes. Ahí es muy importante que la familia, que los padres, que los responsables de los estudiantes exijan a los centros educativos en sus localidades de que permanezcan abiertos hasta el último día del calendario aprobado, que es el 23 de diciembre. Darwin, un placer, Víctor Villanueva por acá. Placer siempre Víctor. saludarte. Mira, me llama la atención lo siguiente. El actual ministro ha convocado a un proceso de revisión de la ley 6697, la ley de educación de la República Dominicana, para actualizarla, digamos, entiendo, a los nuevos contextos. Desde esta óptica, en el Congreso Aprendo, tú señalabas en tu presentación
que el tema de la competitividad de la economía dominicana, de la calidad de la educación dominicana con respecto a otras economías de la región, como la de Costa Rica, el caso ejemplar que utilizaste. Los desafíos nuestros, ¿tú crees que sería esta una oportunidad para orientar una ley que permita la competitividad de la educación y a la vez que genere otro modelo de gobernanza del sistema de educación del país? Sin duda alguna, el ministro Hernández convocó a esta comisión de multiactores. Educa participa dentro de esa comisión, porque esto es un compromiso pendiente desde la aprobación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Allí mismo se establecía como uno de los compromisos reformar todos los marcos normativos del sistema educativo, no solamente el MINER, también la regulación del Infotep o la regulación de la educación superior, ciencia y tecnología. De todas maneras, siempre en Educa pensamos que la ley no es la que determina la cultura de los comportamientos. No hay que esperar a una nueva ley para hacer los ajustes que se pueden ya con el marco normativo vigente reenfocar digamos, la oferta educativa hacia las oportunidades históricas. En esa presentación que tú mencionabas, lo que tratábamos de demostrar es cómo el mundo, luego de la pandemia, luego de la crisis comercial Estados Unidos-China, con dos grandes bloques y con la guerra de Ucrania, se está reordenando, y en ese reordenamiento implica que gran parte de las inversiones de la manufactura mundial que estaba instalada en Oriente está ubicándose en mercados o en zonas próximas a los mercados de destino, al occidente. Y la República Dominicana y el Caribe es una zona natural, privilegiada, logísticamente, geopolíticamente, para atraer esas inversiones. ¿Y por qué es necesario defender y atraer inversiones? Pues porque las inversiones son las que generan trabajo. Y lo que hace falta en la República Dominicana para generar mayores niveles de prosperidad es más trabajo para su gente y de mejor calidad y de mejor remuneración. Entonces, esta oportunidad viene atada al talento humano. Hoy las inversiones internacionales que se acercan prácticamente todos los días al país ya no preguntan solamente por seguridad jurídica o por infraestructura vial o tecnológica, sino cómo está el talento de la gente. Y preguntan, ¿dominan el inglés los dominicanos? Preguntan cuántos ingenieros se producen, cuántos tecnólogos se producen, y claramente frente a otros mercados que compiten con la República Dominicana por este flujo, se está quedando atrás. Pero, Víctor y amigos de la audiencia, no hace falta esperar al cambio normativo para introducir estos cambios. Esto ya se puede hacer. Creemos que no se puede perder un minuto porque el tren de la historia vuelve a llamar a la República Dominicana y no se puede perder una vez más una oportunidad de generarle prosperidad y progreso a la gente. Por ejemplo, el sector Costa Rica, el sector magisterial está muy sustentado en la competitividad, en la formación de los maestros. Tienen una formación extraordinaria. Y el sistema de ellos está sustentado esencialmente sobre la base de que proporciona de por sí tener profesores debidamente capacitados. Yo me pregunto, en República Dominicana, a pesar de todo el régimen de incentivo que estamos financiando, hemos logrado avanzar en lo que tiene que ver con la formación de los maestros para tener mejor desempeño en cuanto a la dinámica de la enseñanza en el aula. La respuesta es afirmativa. Sí se ha logrado avanzar. ¿Dónde está el déficit? En la velocidad. Sí. Son 135.000 maestros que tiene el país hoy en el sector público y cada año se renueva una tasa, mejor dicho, de profesores que ronda entre los 3.500 a 4.000 docentes. Si esa fuera la velocidad del cambio, se necesitarían prácticamente 50 años para renovar la plantilla docente con niveles de profesionalismo, con niveles de calidad como los necesitan, y claramente el país no puede esperar ese tiempo. Entonces, el diseño de estrategias que permitan trabajar mejor con los docentes que se tienen
es en los que hay que apoyarse. Tú no tienes docentes altamente calificados en todo el país. Y yo siempre, cuando refiero a esto, recuerdo el distrito de Tamayo en la provincia de Bauruco, cuyos indicadores en la evaluación de desempeño, que no era nada exigente, eh, demostraron que se quemó el 97,3% de los profesores que participaron allí. Educa siempre señaló que, por ejemplo, territorios como ese distrito debieran ser declarados en emergencia educativa, porque tú no puedes tener una educación de calidad si los profesores se queman en su totalidad prácticamente en su evaluación de desempeño. Entonces, para esto, el uso de la tecnología, el uso de mecanismos híbridos en el cual el estudiante no necesariamente tiene que recibir el conocimiento de ese docente que está en el aula y que aunque quisiera no tiene las herramientas para poder educar de la mejor manera a esos muchachos, pero sí puede ser el adulto referente, el facilitador y colocar allí el contenido bueno y de alta calidad que se produjo durante la pandemia, que por cierto le costó mucho dinero al país esa inversión y que para que valga la pena hay que hacerla rentabilizar usándola. Entonces, nosotros creemos y somos defensores de este sistema que no requiere necesariamente del Internet. Hay soluciones offline, es decir, fuera de la conectividad, en la cual con el computador que se entregó al estudiante y al profesor se pueden llevar estos contenidos digitales al aula y bajo una estrategia de planeación, de implementar lo planificado y de evaluar esos aprendizajes, creemos que se puede sortear esta situación que viene heredada de la historia, de cómo fue habilitado el proceso de titulación docente y cómo se asignaron los cargos en el pasado, que si bien hoy ha cambiado, como les decía, el ritmo y la velocidad del cambio es demasiado lento. Don Darwin, usted sabe que en el año 2019, en la administración del ministro Antonio Peña Mirabal, se salió la orden departamental que trataba el tema del diseño e implementación de políticas de género en el Estado. Esta semana, en estos días, el actual ministro derogó esa orden que establecía como prioridad ese diseño e implementación de política de género. ¿Qué opinión le merece a usted como Educa esta derogación de esa ley que en su momento, de esa resolución, esa ordenanza departamental, que en su momento generó mucho conflicto en el 2019 cuando salió? Sí, porque es polémica, porque bajo el concepto de política de género o de educación basado en el género, hay ahí algunos matices ideológicos que crean incertidumbre y que crean, digamos, diversas posiciones que generan un conflicto. Nosotros entendemos que, y otra vez, lo mismo que dije para el caso de la ley, no es necesaria una normativa para asegurar en la República Dominicana que los estudiantes varones y las estudiantes mujeres tengan un tratamiento diferente. Todo lo contrario, si uno mira las estadísticas de coberturas en la educación media o en la universitaria, las mujeres superan a los varones en la República Dominicana. Esto tiene que ver, digamos, o tiene pertinencia en algunas culturas o contextos donde la mujer está verdaderamente relegada, donde no tiene espacios, donde hay que legislar para garantizarle sus derechos. Pero en el caso de la República Dominicana no hay ningún elemento, porque además la Constitución se lo consagra, que relegue a las mujeres al respecto. El tema es la igualdad entre los sexos, la igualdad entre hombres y mujeres está asegurada en las aulas de la República Dominicana. Y creo que el ministro toma una decisión salomónica que quita un elemento que generaba conflicto, que generaba preocupación por amplios sectores de la sociedad, sin ninguna necesidad, porque el objetivo supremo que persiguen todos los que están allí en relación a este tema es que las mujeres y los hombres sean tratados de la misma forma y tengan las mismas oportunidades. Eso está más que garantizado en las aulas del país.
Don Darwin, buenos días. Darwin, quisiera hacerle una pregunta que parte del realismo. Yo siempre he dicho, don Darwin, que con la realidad uno puede hacer cualquier cosa, pero lo que no puede hacer es ignorarla, ¿verdad? Porque está ahí. Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente. Me imagino que mucha gente quiere hacer esta misma pregunta. Nosotros hemos invertido grandes cantidades de dinero, sobre todo en los últimos años, después del establecimiento del 4% en el sistema educativo. Y escuche bien, don Darwin. Traemos expertos, congreso, cónclave, cumbre, cuarto, infraestructura, o sea, se ha metido una millonada y hablan y diseñan y se reúnen y todavía al día de hoy los niños siguen teniendo ausencia rotunda de pensamiento lógico, carencia total de pensamiento crítico y todavía en el siglo XXI siguen repitiendo que Colón descubrió América, el disparate más grande que puede existir. ¿Qué es lo que pasa entonces, Darwin? Que la gente, el dominicano común se pregunta, pero ¿en qué que meten tanto cuarto y tantos expertos y tanta vaina y todavía seguimos en quinto de primaria en calidad educativa? ¿Qué es lo que pasa realmente, Darwin? Sí, no, y tu planteo es muy acertado, porque el 1 de enero próximo, ahora en algunos escasos 16, 17 días, 18 días para ser más exacto, estaremos cumpliendo una década de asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, mal entendida preuniversitaria, es decir, la administrada por el MINER, porque es mucho más que lo preuniversitario, y en ese periodo se ha acumulado una inversión que supera los 28.000 millones de dólares, que es todo el dinero del mundo para una sociedad que tiene tantas prioridades y para un Estado que es relativamente pequeño, es decir, la capacidad fiscal que tiene de recaudación el Estado dominicano es de las más bajas de América Latina. Entonces, esto hace que la proporción que se asigna a la educación sea de las más altas de la región, es más del 25%. Es decir, más de 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado Dominicano va al Ministerio de Educación de la Máximo Gómez y la Santiago. Y cuando uno mira no solamente esta década, sino las otras 2 décadas que la antecedieron, los niveles de desempeño, de calidad de los estudiantes siguen siendo los mismos. Es decir, con recursos y sin recursos, los estudiantes han aprendido prácticamente el mismo nivel, se mueven en el mismo rango. Y ese es el gran desafío. Y como tú bien dices, esto no se resuelve desde el escritorio, no se resuelve con discursos de expertos, para nada lo estamos relegando y negando, pero la clave es introducirse en la relación entre el maestro y el estudiante en el centro educativo o en el espacio de aprendizaje, como se dice hoy, porque ya luego de la pandemia la escuela ya no se puede restringir a un área física, la escuela ya es algo que trasciende los límites físicos de un aula. Y este es el gran desafío que tiene el país. Y hay experiencias muy buenas, extraordinarias, donde los resultados se dan, pero se dan a una escala tan pequeña que no logra impactar al sistema en su conjunto. Y el gran desafío es justamente crear líneas de política que se puedan implementar en el aula. Vuelvo al comentario de la pregunta anterior que hacía uno de los colegas. El uso de la herramienta tecnológica con contenido profesional y clases magistrales de primerísimo nivel que el país creó durante la pandemia, tiene que ser hoy la base de formación de los estudiantes dominicanos en aquellos sectores donde los docentes evidencian ciertas limitaciones profesionales, que no es por desidia o mala práctica del docente, sino porque también ese docente es heredero de una tradición, de una historia personal que no le permitió aprender lo suficiente. Pero ahí hay una manera de generarle bypass a esa limitación, porque, vuelvo a decir, la educación se escriben ríos de tinta, pero no deja de ser la relación entre el maestro y los estudiantes. Y si no hay un buen maestro, si no hay un buen profesor que pueda guiar a esos estudiantes, que los pueda insertar en el proceso de descubrir esas competencias que lo van a hacer un profesional en el futuro, bueno,
no se va a lograr cambiar los resultados. Entonces estaremos siempre discutiendo en escalas pequeñas, en proyectos piloto, en algunas evidencias que muestran resultados positivos, pero el sistema seguirá hundido en esta realidad, como tú bien dices, que no la podemos ignorar, hay que ponerla en la luz, hay que observarla, hay que admitirla para poder cambiar. Darwin, finalmente de mi parte, quiero preguntarte lo siguiente, que es parte del todo de lo que hemos estado hablando. Uno le da tanta impotencia cuando uno tiene la oportunidad, Darwin, de visitar otros países, países con similitudes a los nuestros y países un poco más desarrollados, que cuando tú identificas, pero ¿qué es lo que ellos han hecho diferente? Nada. Son disciplinados, definen un norte y un plan de acción y lo ejecutan. Y cuando tú ves que es eso, tú dices, pero ¿y por qué nosotros no podemos? O sea, ¿cómo es posible, Darwin, que nosotros no tengamos la capacidad de hacer algo tan simple como definir nuestras fortalezas en función de nuestra ubicación geográfica, de nuestras potencialidades? Por ejemplo, si nosotros somos una potencia en el turismo, ¿cómo es posible, Darwin, que aquí solo se dé licenciatura en turismo? Cuando aquí debiéramos dar maestría, doctorado, que todos los países de la región vinieran aquí incluso a formarse académicamente y a especializarse en el área del turismo, por decirte una cosa. Pero, por ejemplo, la minería. Aquí hay muchas empresas invirtiendo grandes cantidades de dinero en minería y aquí la gente, los profesionales, lo traen de Guatemala, lo traen de Bolivia, porque aquí las universidades ni siquiera especializan en eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos identificar cuáles son nuestras potencialidades y formar y fortalecer profesionales en esas áreas, desde lo técnico hasta lo profesional? Formación para el desarrollo. Eso ¿Por se resuelve qué? con eso. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué malgastar el dinero? Bueno, yo creo que sí se puede, y ahí viene tal vez la mirada positiva de lo que ustedes me planteaban al comienzo, de si había esperanza para cambiar. Yo creo que sí, también recordemos que para un sistema como el educativo, que mueve 2,6 millones de estudiantes, 135.000 maestros, más de 100.000 funcionarios, la pandemia, digamos, generó un efecto que todavía está en reacomodo, pero ya no hay excusa, y las decisiones de política para reorientar esto, como tú bien señalas, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que se necesiten formar doctores en todas estas áreas, pero sí creo que a nivel técnico y tecnológico es la gran oportunidad, porque las empresas, cuando nos preguntan, los inversionistas internacionales, no nos están preguntando por doctores en matemática o doctores en ingeniería, nos piden técnicos, piden personal que sepa trabajar en la industria, que sean capaces de resolver problemas cotidianos que se dan en la cadena de producción, que tengan idoneidad en el área en la cual están llamadas a trabajar. Por ejemplo, como tú mencionaste, dos de los motores de la economía dominicana, el turismo y la minería. Ahí hay una oportunidad. Hemos presentado justamente desde Educa la oportunidad incluso de realizar alianzas público-privadas en la oferta técnica en algunos sectores que son relevantes para la economía. Tú mencionaste dos, minería y turismo, están prácticamente evidentes y van sí o sí, pero se agrega el agro, la agricultura y la producción pecuaria, Sí, tiene otra enorme oportunidad. Hay una cuarta que tiene que ver con el desarrollo industrial, correcto. de producción en serie desde las zonas francas, que están demandando técnicos y que necesitan de ellos. Y hay otra, por ejemplo, novedosa para el país, pero de un enorme potencial, que es todo lo vinculado a la aeronáutica, porque el país tiene hoy, con su ley de cielos abiertos con Estados Unidos, la oportunidad de captar todos esos aviones y todas esas formaciones vinculadas a este sector, que son múltiples, formar técnicos de primerísimo nivel aquí, no solo para la República Dominicana, que los necesita, sino para el conjunto de la región. Y el país pudiera ser perfectamente un hub donde se formara la gente de este sector. Están allí los proyectos, las propuestas están presentadas,
están en la mesa del señor ministro, tienen el aval de las autoridades al más alto nivel. Siempre algo que ocurre en el aula, que la planificación tiene una dificultad para implementarse en el cotidiano día de la labor, pasa también al nivel de las políticas. Generalmente se tiene un plan, se tiene una propuesta, pero hay una brecha muy importante en el proceso de toma de decisiones, donde parecería que siempre se está en la revisión conceptual y nunca como dice nuestro querido pasado presidente de Educa, nunca se le mete el agua al coco. Y creo que ahí es el gran desafío de pasar a la implementación, porque las propuestas están, la voluntad política está, los recursos están, y existe la posibilidad. Darwin, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Y sabes una cosa, Darwin, mira, nosotros empezamos con la producción del programa a hacer unos segmentos los miércoles que se llaman Debates en el Rumbo. Sí. Y traemos varios profesionales de un área, por ejemplo, ya hicimos uno de la economía dominicana, con economistas del gobierno, economistas de oposición, economistas neutros. Entonces, uno de esos temas precisamente será la educación dominicana. Entonces, vamos a traer profesionales de las distintas aristas para buscar no solo el planteamiento, sino propuestas y soluciones para ponerlos en la mesa. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr eso? Entonces, dedicamos una hora completa a escuchar las posiciones y a hacer propuestas. Así que prepárese que usted viene a iniciar el año por aquí con ese tema. Siempre a sus órdenes, como saben, gusto con... Bueno, y si no nos vemos, feliz Navidad y muy buen inicio de año. Igual para ti, Darwin.